Las palabras mordaces resonaban en mis oídos, un recordatorio constante y persistente de mi aparente incompetencia. Robert, eres el perdedor de esta familia, me habían dicho, no con crueldad, pero con una resignación cansada que dolía más que cualquier crueldad manifiesta. No eran solo mis padres, aunque su opinión era la que más peso tenía. Mi hermano mayor, David, un atleta estrella con una beca para una prestigiosa universidad, reforzaba la narrativa. Incluso mi hermana menor, Emma, con su personalidad alegre y sus calificaciones sobresalientes, parecía mirarme con una mezcla de lástima y confusión. Yo no era un niño malo. No me metía en problemas. Simplemente, me dejaba llevar. Mientras que David sobresalía en los deportes, yo me dedicaba a todo, sin ceñirme nunca a una cosa el tiempo suficiente para dominarla por completo. Mientras que Emma encantaba a todo el mundo con su sonrisa fácil, yo era tranquilo, introspectivo, perdido en mi propio mundo de libros y ensoñaciones. Mis boletines de notas eran mediocres y mis contribuciones a la vida familiar mínimas. A sus ojos, yo era el que no estaba a la altura de su potencial. La etiqueta de perdedor se me pegó como una segunda piel. Se filtró en mi autoestima y me hizo cuestionar mi propio valor. Empecé a creerlo yo mismo. Me retiré aún más, pasé más tiempo en mi habitación, perdido en las páginas de novelas de fantasía, donde podía ser el héroe, el elegido, cualquier cosa menos el perdedor Robert. Después de terminar el instituto, David se fue a la universidad, un torbellino de fiestas, juegos y éxito académico. Emma le siguió 2 años más tarde, igual de brillante y popular. Yo, en cambio, para gran decepción de mis padres, decidí tomarme un año sabático. No fue un año sabático cuidadosamente planificado para descubrirme a mí mismo, sino más bien un periodo prolongado de vagabundeo, con trabajos ocasionales, ahorrando un poco de dinero y sintiéndome totalmente perdido. Entonces, algo cambió. Me topé con un pequeño taller de cerámica local. La sensación de la arcilla entre mis dedos, el proceso lento y metódico de dar forma a algo de la nada, resonó en mí como nada lo había hecho antes. Empecé a tomar clases, a pasar horas al volante, a experimentar con diferentes técnicas. No fue fácil. Hubo innumerables intentos fallidos, trozos de arcilla deformes destinados al contenedor de reciclaje. Pero perseveré. Encontré un enfoque, una pasión, algo que finalmente encendió una llama dentro de mí. El año sabático se convirtió en 2, luego en 3. Me mudé a una pequeña ciudad conocida por su comunidad artística. Alquilé un apartamento diminuto y trabajé a tiempo parcial para sustentar mi floreciente pasión. Pasé cada momento libre en el estudio, perfeccionando mis habilidades, desarrollando mi propio estilo único. Lentamente, con mucho esfuerzo, comencé a crear piezas de las que estaba orgullosa. Comencé a venderlas en ferias de artesanía locales y luego en línea. La gente se sentía atraída por mi trabajo. Veían algo en él, una emoción, una historia, que les resonaba. Pasaron los años. David se graduó. Consiguió un trabajo bien pagado en finanzas, se casó con su novia de la universidad y formó una familia. Emma prosperaba en su carrera como diseñadora gráfica, viajaba por el mundo y ganaba premios por su trabajo. Seguían en contacto, enviándose correos electrónicos educados, aunque algo distantes, de vez en cuando. Yo, en cambio, había desaparecido en gran medida de sus vidas. Sabían que yo seguía haciendo algo con la cerámica, pero dudo que tuvieran una idea real de lo que eso implicaba. Para ellos, yo seguía siendo el perdedor, el que no había logrado nada. Entonces llegó la invitación. Una gran reunión familiar, una celebración del 40 aniversario de bodas de mis padres. Dudé. La idea de enfrentarlos a todos, de ser objeto de sus miradas compasivas y de su decepción apenas velada, me llenaba de pavor. Pero algo había cambiado dentro de mí. Los años de trabajar con arcilla, de crear algo hermoso y significativo, me habían dado un nuevo sentido de autoestima. Ya no era el niño inseguro y perdido que había interiorizado su etiqueta. Decidí ir. Llegó el día de la reunión. Llené mi auto con algunas de mis piezas favoritas, regalos para mis padres y hermanos. Mientras conducía, sentí una extraña mezcla de nerviosismo y anticipación. No los había visto en años. ¿Qué dirían? ¿Qué pensarían? Llegué a su casa, una casa amplia y cómoda que parecía simbolizar todo lo que yo no era. Respiré profundamente, caminé hacia la puerta y toqué el timbre. Mi madre abrió, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «Robert», dijo, con un destello de algo que no pude descifrar en su voz. El reencuentro fue incómodo. Hubo los abrazos y saludos de rigor, la charla superficial. David estaba allí con su esposa e hijos, Emma con su pareja, Linda. Todos parecían educados, distantes, como si yo fuera un extraño que hubiera entrado en sus vidas.
La cena fue aún más incómoda. La conversación giró en torno al último ascenso de David, la reciente exposición de arte de Emma, sus hijos, sus casas, sus logros. Me quedé allí sentada, comiendo tranquilamente mi comida, sintiéndome invisible, con la etiqueta de perdedora ardiendo en mi frente. Después de cenar, decidí presentarles mis regalos. Saqué las piezas de cerámica, cuidadosamente envueltas en papel de seda. Les di a mis padres un jarrón grande con un diseño intrincado, símbolo de su amor eterno. Para David. Había creado un juego de tazas artesanales, cada una única. Para Emma y Linda, había hecho cuencos a juego, decorados con delicados motivos florales. A medida que abrían los regalos, sus expresiones cambiaron. La indiferencia educada se desvaneció y fue reemplazada por otra cosa. ¿Curiosidad? ¿Intriga? ¿Asombro? Examinaban las piezas, dándoles vueltas en las manos, con los ojos muy abiertos. Me hacían preguntas genuinas, sobre las técnicas que utilizaba, la inspiración detrás de los diseños. Estaban realmente interesados. Por primera vez en años, me sentí visto. Entonces, David tomó una de las tazas y la giró entre sus manos. Me miró y sus ojos buscaron los míos. Robert, dijo, con una voz más suave de lo que jamás la había escuchado. Esto es increíble. Emma asintió con la cabeza y sus ojos brillaron. Es hermoso, susurró. Realmente hermoso. Mis padres se quedaron sin palabras, sus rostros eran una mezcla de sorpresa y ¿orgullo? ¿Era orgullo lo que vi en sus ojos? El ambiente había cambiado. La tensión se había disipado. Por primera vez en mi vida, sentí que la etiqueta de perdedor finalmente comenzaba a desaparecer. La conversación cambió, se volvió más animada, más genuina. Me preguntaron sobre mi vida, mi trabajo, mi pasión. Escucharon de verdad, lo que tenía que decir. Cuando la velada se acercaba a su fin, mi madre me tomó la mano y sus ojos se llenaron de lágrimas. Robert, dijo con voz temblorosa, nos equivocamos contigo. Mi padre asintió con expresión arrepentida. Estábamos tan concentrados en lo que pensábamos que debía ser que no vimos lo que ya eras. Los miré a ellos, a mi hermano y a mi hermana, y una oleada de emoción me invadió. No era ira ni resentimiento. Era algo más. Algo parecido al perdón. Está bien, dije. Mi voz apenas era un susurro. Está bien ahora. Mientras conducía de regreso a casa esa noche, miré las estrellas y me sentí más ligero que en años. La etiqueta de perdedor había desaparecido. Finalmente me había deshecho después de tantos años. No me definían sus expectativas ni sus juicios. Me definía mi pasión, mi creatividad, mi propio y único viaje. Yo era Robert, el alfarero, el artista, el hombre que había encontrado su propio camino, su propio propósito, su propio éxito. Y era un éxito mucho más significativo que cualquier cosa que ellos pudieran haber imaginado. El camino a casa fue un torbellino de emociones. Alivio, sin duda, pero también una extraña sensación de ligereza. Era como si finalmente se me hubiera quitado un peso que ni siquiera sabía que llevaba encima. Las estrellas parecían más brillantes, el camino por delante más despejado. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí contenta. Entré en la entrada de mi pequeño bungalow, muy distinto a la enorme casa que tenían mis padres, pero era mía. Un espacio lleno del aroma de la arcilla y del silencioso zumbido de mi horno. Un espacio donde podía ser yo misma, sin juicios, sin expectativas. A la mañana siguiente, me desperté con un propósito. Fui directamente a mi estudio, ansiosa por volver a trabajar. La arcilla se sentía diferente en mis manos, más maleable, más reactiva. Las ideas fluían libremente, sin el peso del pasado. Pasé todo el día absorta en mi trabajo, dándole forma, moldeando, creando. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Seguí creando, experimentando, ampliando los límites de mi arte. Mi trabajo ganó reconocimiento. Las galerías locales comenzaron a exhibir mis piezas. Recibí encargos para proyectos más grandes y complejos. Mi nombre, Robert, el perdedor de la familia, comenzaba a ser conocido en el mundo del arte. Una tarde, recibí una llamada de David. Su voz sonaba distinta, vacilante. Robert, dijo, sin su habitual bravuconería, me preguntaba si te interesaría colaborar. Me sorprendió, por decirlo menos. David, el financista, colaborando conmigo, el alfarero, parecía improbable. ¿Qué tipo de colaboración? Pregunté con cautela. Bueno, balbuceó, mi empresa, estamos renovando nuestras oficinas. Buscamos piezas únicas y artísticas para decorar el espacio. Yo pensé en ti.
Hice una pausa y pensé. Era una oportunidad, no solo para mostrar mi trabajo a mayor escala, sino también para reconectarme con mi hermano, en términos diferentes. Me interesaría, dije finalmente. La colaboración fue desafiante. David, con su mentalidad corporativa y su enfoque en lo práctico, y yo, con mi sensibilidad artística y mi enfoque en la estética, chocamos más de una vez. Discutimos sobre diseños, materiales y plazos. Pero a pesar de todo, hubo una sensación de respeto mutuo, una comprensión creciente. Ya no éramos simplemente hermanos, definidos por nuestros roles de la infancia. Éramos dos profesionales que trabajábamos juntos, cada uno aportando su propio talento único. El proyecto fue un éxito. Mis piezas de cerámica, integradas en el diseño elegante y moderno de la oficina de David, se convirtieron en tema de conversación y fuente de admiración. El perdedor Robert no solo había encontrado su lugar en el mundo, sino que también se había ganado el respeto de su exitoso hermano. Los cambios no fueron solo profesionales. Nuestra dinámica familiar empezó a cambiar. La incomodidad desapareció y fue reemplazada por una conexión genuina. Empezamos a cenar con regularidad, no solo reuniones obligatorias durante las fiestas. Hablábamos de verdad, de nuestras vidas, nuestros sueños, nuestras luchas. Mis padres, al ver mi éxito, mi felicidad, finalmente dejaron de lado sus ideas preconcebidas. Estaban orgullosos de mí, genuinamente orgullosos. Y eso, más que nada, era lo que siempre había deseado. Una tarde recibí otra llamada, esta vez de Emma. Estaba organizando un evento benéfico, una recaudación de fondos para un centro de arte local. Me preguntó si estaría dispuesta a donar una pieza de mi trabajo para la subasta silenciosa. No lo dudé. Doné una de mis piezas más preciadas, una gran escultura tallada con gran delicadeza que representaba mi recorrido, mi transformación. En el evento, me relacioné con los invitados, hablé de mi trabajo, de mi pasión. Me sentí cómodo, confiado, ya no era el chico tímido y torpe que se escondía en las sombras. Mientras miraba a mi alrededor, a mi familia, a mis amigos, a la gente que apreciaba mi arte, me di cuenta de que finalmente había encontrado mi lugar, no solo en el mundo del arte, sino en el mundo mismo. Ya no era el perdedor Robert. Era Robert, el artista, el hermano, el hijo, el hombre que se había atrevido a seguir su propio camino, a abrazar sus propios talentos únicos, a crear su propio éxito. Y fue un éxito mucho más gratificante de lo que jamás podría haber imaginado. El viaje había sido largo y, a veces, doloroso. Pero me había llevado a donde debía estar. Y mientras miraba hacia el futuro, supe que el viaje estaba lejos de terminar. Todavía había más desafíos que enfrentar, más sueños que perseguir, más arcilla que moldear. Pero ahora, los enfrentaba con una confianza renovada, un sentido de autoestima que nadie podría quitarme nunca. Yo era Robert y finalmente estaba en casa. Y mientras miraba hacia el futuro, sabía que el viaje estaba lejos de terminar. Aún quedaban más desafíos por enfrentar, más sueños por perseguir, más arcilla por moldear. Pero ahora los enfrentaba con una confianza renovada, un sentido de autoestima que nadie podría quitarme jamás. Yo era Robert y finalmente estaba en casa. No solo en el sentido físico, rodeado de mi familia, sino dentro de mí mismo. Las piezas fragmentadas de mi identidad, una vez dispersas e inseguras, se habían fusionado en algo completo, algo fuerte. La etiqueta de perdedor, una vez una marca, se había desvanecido en un recuerdo lejano, un fantasma de un yo pasado. Ya no me definía. Ya ni siquiera susurraba en los rincones de mi mente. Los años siguientes estuvieron llenos de triunfos y reveses, como es inevitable en la vida. Hubo exposiciones que fracasaron, encargos que no se concretaron, momentos de duda que volvieron a aparecer como sombras. Pero ahora tenía las herramientas para sortearlos. Tenía la resiliencia forjada en el horno de mi propia transformación. Tenía una fe inquebrantable en mi propio espíritu creativo. Seguí trabajando, explorando, evolucionando como artista. Mis piezas se convirtieron en algo más que simples objetos. Se convirtieron en historias, reflejos de la experiencia humana, expresiones de alegría, tristeza, esperanza y resiliencia. Resonaban en la gente, no solo por su belleza estética, sino por la emoción que transmitían. Y al compartir mi arte, encontré una conexión más profunda con el mundo, un sentido de pertenencia que nunca antes había conocido. Mi relación con mi familia siguió creciendo y evolucionó más allá de la dinámica de nuestra infancia. Celebramos los éxitos de cada uno, nos apoyamos mutuamente en los momentos difíciles y simplemente disfrutamos de estar juntos, sin el peso de los juicios del pasado. El vínculo que compartíamos ya no se basaba en la obligación,
sino en el amor y el respeto genuinos. Una tarde tranquila, sentada en mi estudio, rodeada del aroma de la arcilla y del suave resplandor del horno, recibí un mensaje. Era de un joven aspirante a artista que luchaba por encontrar su propio camino. Había leído un artículo sobre mi trayectoria, sobre mi transformación de la perdedora de la familia a una artista exitosa. Me pedía consejo, aliento. Sonreí. Conocía ese sentimiento, esa incertidumbre, ese miedo a no ser lo suficientemente buena. Me senté y les respondí, compartiendo mi historia, no como un relato de triunfo ante la adversidad, sino como un testimonio del poder del autodescubrimiento, la importancia de la perseverancia y la magia transformadora de encontrar tu pasión. Les dije que el viaje no sería fácil, pero que valdría la pena. Les dije que creyeran en sí mismos, que abrazaran sus talentos únicos y que nunca renunciaran a sus sueños. Y mientras enviaba el mensaje, me di cuenta de que mi viaje había dado un giro completo. No solo había encontrado mi propio camino, sino que ahora estaba ayudando a otros a encontrar el suyo. El perdedor Robert se había convertido en Robert, el artista, el mentor, la inspiración. Y en ese momento, comprendí que el verdadero éxito no se mide en elogios o logros, sino en el impacto que tienes en la vida de los demás. Se trata de compartir tus dones, tu historia, tu humanidad, con el mundo. Y ese, sabía, era un viaje que nunca terminaría realmente. Era un viaje que continuaría, una creación de arcilla, una historia compartida, un alma inspirada a la vez. Y era un viaje con el que finalmente estaba, y completamente, en paz.